Y déjenme, vamos a abrir lo de los exámenes, lo de los lineamientos, se los voy a leer para que todo esto quede claro y no vaya a existir algún problema posterior a lo que vamos a tener de clases. Ahora, una de las cosas que también vamos a estar revisando constantemente, y he visto algunas caras por ahí medio reconocidas del semestre pasado, donde mucha información la voy a estar subiendo en la página de Facebook para que ustedes puedan tenerlo, para que ustedes lo puedan ver y ustedes puedan, inclusive las presentaciones, pues hay allá de algunos otros grupos donde están las presentaciones. Y en este caso, los lineamientos del curso de patología sistémica, el primero, este semestre, las alumnas y los alumnos no están obligados a cumplir el 80% de asistencia a clases para tener derecho al examen final, vuelta A o vuelta B. Es decir, que no va a haber necesidad de que ustedes acrediten que tomaron las clases. Eso es algo que a mí en lo particular nunca me ha provocado gran angustia, pero lo que sí les puedo comentar es que si ustedes no entran regularmente a clases, pues van perdiendo información y muchas veces esa información que ya no ven, pues muchas veces está no tan explícita o no está tan bien documentada, ¿verdad? En los libros, o viene mucho más compleja, mucho más evidente, y entonces pues los que van perdiendo ahí en ese caso pues son ustedes al no entrar a clases. Entonces, pero como dice aquí, no están obligados a cumplir el 80% como antes de la pandemia. Entonces, y por lo tanto, tienen derecho al examen vuelta A o vuelta B en el ordinario como lo vienen haciendo. La otra, los exámenes parciales y otras actividades académicas serán a criterio del profesor. Es decir, lo que siempre hemos venido haciendo, que los exámenes parciales, que en lugar de complicarles la vida, les ayuda porque tienen mayor número de calificaciones y eso al hacer promedio, pues genera un mejor promedio para todos ustedes y eso les facilita la vida. La otra, deberán realizar los exámenes departamental y el valor que nosotros le demos es dependiente del profesor, es decir, va a depender de mí, y muchos de los exámenes departamentales van a depender según mi criterio y sobre todo qué tanto estén bien realizados, qué tanto valor práctico tenga para ustedes, porque luego hay cada cosa que tienen de imaginación aquí los compañeros que la verdad, yo no sé, yo creo que nunca han trabajado en alguna clínica o en algún lugar en específico y la verdad son exámenes totalmente fuera de una realidad práctica. Entonces, dependiendo de cómo sea o cómo se estén considerando los exámenes, lo voy a considerar con un porcentaje. Generalmente es un porcentaje bajo, lo que más me interesa a mí pues son las tareas y evidentemente los exámenes que hagamos en forma parcial o los exámenes parciales. Y también me interesa mucho su participación. Aquí vamos a tratar que participen, aunque a través del Zoom pues es complicado también. No estoy compartiendo pantalla. Les voy a decir por qué, porque la tengo en otra pantalla pero si quieren vamos a ver, déjenme ver si... Lo que pasa es que como siempre el primer día y en el primer momento siempre está estas cosas
de computadora siempre me hacen quedar mal porque yo me levanté temprano, me apuro, salgo, corro y resulta que la pantalla no quería abrir y ya ven que la tenemos abierta desde las 6:45 y entonces esa es la situación. Pero voy a tratar de abrir. No sé si por ahí, que veía yo que por ahí estaba Elizabeth Rodríguez y Pau. No sé si ustedes en algún momento nos puedan ayudar o me puedan ayudar a abrir el... Sí, Sí, ahorita doctor. ¿Me puedes ayudar a abrir? ¿Sí, ya estás como administradora o tú, Pau? No, yo no estoy como hospedador todavía, no sé si Pau ya está. Un segundo. Pero te puedo poner entonces como... Sí, por favor. Entonces, para que nos ayudes, porque la verdad es que como es el primer día y ando como que... Y luego esta cosa que no habría, entonces me asusto. Para ponerlo del calendario o los lineamientos primero. Lo de los lineamientos y luego pones los calendarios, Ok, ¿sí? sí, un segundo. Nada más déjame buscarte. Te voy a poner como confitrión o... Sí, Sí, ¿verdad? Mejor. sí, como coanfitrión. Entonces, una situación especial, Elizabeth Rodríguez, algunos ya la conocen, y también Paola. Paola nos va a estar ayudando en toda la situación nos van a estar ayudando. Ahí se ve la Ahora, pantalla. ¿ya se ve la pantalla, muchachos? Muchachas. Sí, sí, ya se ve, sí. Vientos. No sé si le puedes poner un poquito más de eso, porque yo ya soy el que no veo, no ustedes, sino yo. Entonces, entonces veíamos que en el primer semestre las alumnas y los alumnos no están obligados a cumplir con el 80% como mínimo de asistencia, es decir, pueden no asistir probablemente todo el semestre y solamente presentarse a los exámenes. Pero les comento, muchas veces esto no es muy bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque trato de poner imágenes, trato de poner cosas y eso de las imágenes y las explicaciones, pues no vienen muy bien en los libros y eso es una situación importante. Por eso creo que deben considerar ingresar a las clases, ¿verdad? Tratar de faltar lo menos posible, aunque como todo en la vida, ya está escrito, ya está descrito en libros, artículos y demás. Entonces, todo está ya en línea. Lo mismo, como les comentaba, les voy a subir las presentaciones, pero muchas veces, como experiencia, es que cuando ponemos las presentaciones, si ustedes no están tan acostumbrados a ver las imágenes y estar viendo la forma normal y entender cuál es la patología, pues eso siempre les complica un poco, sobre todo porque a mí me interesa mucho que ustedes reconozcan las lesiones. Entonces, los exámenes parciales y otras actividades académicas estarán a criterio mío, ¿verdad? Y también en algunas condiciones, sobre todo en la cuestión práctica. Aquí le dejo muchas cosas en el apoyo con Elizabeth y con Paola para que me ayuden. Entonces ellas también tienen en algunas actividades, pues, definir las cosas y yo soy el que las apruebo o no en relación a eso. Entonces, pero ellos también tienen también pueden definir o decidir algunas cosas que estén dentro de todo el ámbito académico. También deberán realizar los exámenes departamentales
y su valor será de acuerdo al criterio que yo decida. Les digo, generalmente tiene un bajo valor, todo depende de cómo estén elaborados, porque les digo, hay veces que no están bien hechos y ya la verdad ya no voy a poner a estar en contra de todos los profesores que hacen esto y pues ya será su criterio. ¿Puedes ir subiendo un poquito más la pantalla, Eli, por favor? La otra es deberán realizar actividades prácticas y aprobar un examen final práctico. Este examen final práctico lo va a elaborar Elizabeth junto con Paola, o Paola y Elizabeth son las que van a tener mucho que ver con las cuestiones prácticas. Vamos a tener que estar revisando. Aquí hay una situación muy especial con respecto a las prácticas. Ya ve que el semestre pasado se intentaron hacer unas prácticas donde pues lo único que nos dieron fueron perros todos podridos, en la mayoría de los casos, o cachorritos de 1 mes, 2 meses de edad, y pues como que para visualizar las cosas era muy complicado, además de que mal conservados, fue muy, muy terrible. Entonces, aquí hay una situación que sí nos ayudó mucho, sobre todo las gentes que vinieron y que nos hicieron favor de apoyarnos con material. Por ejemplo, trajeron sus corazones, sus pulmones, y eso nos ayudó bastante, nos ayudó mucho en ese sentido de que estuvimos prácticamente revisando cosas, que es lo que normalmente ocurre en la vida real, no son tejidos, que es lo que estamos revisando. Y de hecho, en uno de los casos por ahí, uno de los pulmones con el corazón traía lesiones de tuberculosis. Y eso es interesante porque eso se supone que lo compraron con un carnicero y eso ya va a la venta de las personas. Entonces, imagínense estar consumiendo esa carne y ese material contaminado con tuberculosis. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso les decía yo que es muy valioso todo esto. Y en ese semestre también, cuando tengamos la cuestión práctica, que ya iremos revisando cómo se va a manejar esto, para poder sacar el máximo provecho estas 3 semanas que vamos a tener de prácticas, para que ustedes puedan, como lo vienen haciendo. No sé si conozcan el Museo del Niño. ¿Sí lo conocen? Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen en el Museo del Niño? Pues hay muchas ¿Cuál es el lema? Es para interactuar y aprender. Sí, pero ¿cuál es el lema? Es que Toco, juego y aprendo, ¿no? toco, juego y aprendo. Aquí de todo se vale menos jugar. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque estamos en un lugar que está húmedo, que es resbaloso, trabajamos con cuchillos y demás. Entonces, igual que en el museo, se vale tocar, se vale oler, se vale ver, sobre todo, observar, ¿verdad? Tocar, probar, no, porque seguramente ha de saber feo, ¿verdad? La carne que está ya, procesos de descomposición, pero también si en algún momento desean probar las cosas, como ha sucedido o me ha sucedido en forma accidental, ¿verdad? Cuando explota el rumen de algunos animales o el colon del caballo, y entonces cuando explota se espanta uno y abre uno la boca y pues le cae algo por ahí en la boca, y entonces pues, lo prueba uno en forma accidental. Pero sí se trata de aquí de que ustedes toquen, observen, miren, manejen cuidadosamente las cosas para poder tener una clara idea de lo que está sucediendo, de lo que le pasó al animalito,
del por qué murió o cuáles fueron las condicionantes que lo llevaron en algunos casos a estar en la sala de necropsis. Entonces, también en lo que es las cuestión prácticas, tenemos ahí mucho material que está fijado en formol, que nos ayuda para medio entender las cosas que, aunque ya pierden la elasticidad, pierden el color, pero se sigue conservando las lesiones y eso también nos va a servir. Aquí lo interesante sería, igual que el semestre pasado, pues es que ustedes pudieran traer sus corazones, sus pulmones, traer corazones, pulmones, intestinos, y sobre todo que pudieran en algún momento, y que lo vamos a hacer es en grupos o en equipos, y ese equipo pudiera ir de repente al rastro y traer material de rastro para que esto, de todo lo que van confiscando, pues pudiéramos tener acceso a él. Porque les digo que no sé qué tan factible sea que nosotros podamos tener animales que tengan, sobre todo muchos de estos animalitos que nos entregan de los antirrábicos o de algunos otros sitios donde son sacrificados los animales, pues muchos de los animalitos no tenían nada, ¿no? O sea, no tienen nada relevante, solamente nos sirven para hacer repasos de anatomía, intuir algo de fisiología y nada más. Entonces, y obviamente tienen los cambios relacionados con la aplicación sobre todo de barbitúricos, ¿verdad? Que es con lo que se sacrifican a los animales o con los que se matan a los animales. Y es lo único que podemos ver, visualizar. Entonces, por eso yo creo que sería muy valioso que ustedes nos ayudaran con material de rastro. Ojalá que nos pudieran ayudar. O bien muchos de ustedes han estado trabajando en las clínicas y muchas veces en las clínicas se les muere el perrito. Y entonces, pues, esos perritos también nos pueden servir mucho, ¿verdad? Para confirmar el diagnóstico clínico que tiene el médico. Y eso lo podemos hacer y en su momento, si las cosas son interesantes, pues se puede hacer histopatología y dar, por lo menos verbal, una cosa sobre la causa y lesiones que tuvo el animalito sin ser nada, obviamente, formal, y entonces, pues eso también les ayudaría. Entonces, con respecto a la práctica y el examen final práctico, pues generalmente, pues no tenemos animales, entonces generalmente pueden ser con piezas o bien pueden ser probablemente con fotografías. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de que veamos la mayor cantidad de imágenes, la mayor cantidad de cosas que nos ayuden a entender sobre todo aquí lo que es la patología sistémica, que como bien lo dice, ya es ver lo que sucede por órganos y sistemas o aparatos en los animales dependiendo de la enfermedad con la que estén cursando. La otra que dice aquí, las alumnas y los alumnos deberán de ingresar a la plataforma virtual en el horario asignado a cada clase, cuidando de mantener el micrófono silenciado y estar atentos a las instrucciones que se establezcan por parte del profesor o profesora. Entonces, aquí hay que tener, a mí no tengo ningún inconveniente si tienen abierto el micrófono, si lo tienen apagado, si lo tienen abierto, lo mismo. La pantalla y si quieren tener el video abierto bien, si lo quieren tener cerrado también. Lo único que sí les voy a pedir es que al final de esta clase, sí me gustaría que nos pudiéramos tomar una foto para tenerlos de recuerdo y ver quiénes cursaron conmigo y por lo menos saber quiénes estuvieron con nosotros en este curso.
ya sea hoy, mañana, yo creo que mejor mañana para que todos estemos prevenidos. Y entonces tomarnos una foto en el segundo día de clases. Y también la otra situación es que recuerden que también tenemos el examen, bueno, tenemos la otra situación de que tenemos la otra situación, ya se me olvidó, ya ven, se me olvidan las cosas. Después tenemos lo del sistema de calificación de patología sistémica, 75% teoría y 25% práctica. La teoría, ¿qué tiene que ver con la teoría? Pues la teoría son los exámenes parciales, los exámenes departamentales, los trabajos que dejemos, quizás alguna presentación que quisiéramos dejar. De hecho, en a mí en patología sistémica y en otras, en patología general a veces también lo hago, pero ahorita ahorita ya que empiezan a abrirse todos los lugares, por ejemplo, a mí me gusta que ustedes vayan a los diferentes museos. Y ahí en los museos, pues, ver las diferentes culturas que hay en México y la importancia que tienen los animales en cada una de las culturas prehispánicas en México, o bien, en este caso, pueden ser también en el mundo, porque no solamente la cultura mexicana o la prehispánica eran importantes, hay otras muchas culturas donde los animales son muy valiosos y eso pudiera ser una práctica que pudiéramos pedir, es que nos elaboren algo sobre alguna situación en algún museo donde nos expliquen cuál es la relevancia de los animales en cada una de ellas. La otra es también, les he pedido, por ejemplo, también alguna leyenda o algo que a ustedes les interese sobre los animales. Muchas leyendas, muchas cosas interesantes. Y que eso le da aquí me dice, los departamentales también serán en línea. Todo depende de cómo siga la situación con esto de que la universidad a veces dice que ya todo es presencial y luego dicen que siempre no, y pues todo va a depender de cómo vayan a ser los departamentales, ¿no? Pero cómo vaya a estar la situación de movilidad, ahí sí va a depender de que nos autoricen o no nos autoricen, porque sería bonito que, aunque sea para los exámenes departamentales, nos reuniéramos, ¿no? Vinieran todos y nos pudiéramos conocer en vivo y en directo. Y entonces, pues eso nos daría una doble satisfacción, conocerlos y verlos y platicar con ustedes directamente. Y la otra es, pues, empezar a utilizar todo el equipo de aquí de la universidad que está guardado. Y entonces, aquí, Yunuen, ¿a qué te refieres con que mañana tomamos la foto? Sí, mañana tomamos la foto de todos en vivo y en directo. Hoy no, porque bueno, no sé si estén, porque ya ven que hay por ahí hay una situación. Sofía, a ver, Sofía, dinos. Una pregunta. Buenos días, profe. Una Buenos pregunta. días. Sí. En el calendario donde marcan las fechas de los departamentales, es que marca que tanto el primero como el cuarto son el mismo día, o sea, el 19 de marzo, si no mal recuerdo. Entonces, el cuarto sería más bien el 19 de mayo. Sí. Ah, ok. Si es que lo Sí, marcan no. el mismo día, por eso me saqué un poquito de onda.
Sí, no, sí, por eso estamos revisando, porque les digo, a mí me mandan la información y yo como se me la manda, yo así se las envío. Entonces, qué bueno que ustedes se dan cuenta de todos esos errorcillos que hay. Y bueno, no, ¿cómo van a ser el tercero y el cuarto juntos? A lo mejor los hago todos juntos en un final, ¿verdad? Pero no, eso no tendría mucho sentido. Ok, sí. Entonces, Gracias, profe. no, de nada, estamos aquí para servirles. Los exámenes, bueno, entonces esa es la teoría, 75%, la práctica 25%, que es lo que les decía, que mucho va a ser con imágenes, vamos a tratar de ver las piezas, vamos a tratar de hacer varias cosas que nos ayuden a que esta clase sea mejor y todo eso. Entonces ustedes se darán cuenta que ya les subí algo de información para que vayan revisando algo de anatomía, fisiología, que en este caso también les subí por ahí unos apuntes acerca de las malformaciones congénitas cardíacas. Ahí les voy a pedir que ustedes vayan viendo que vayan viendo cuáles son las características de las malformaciones cardíacas que vienen en su programa. Yo les voy a pedir que bajen su programa de la página de la facultad para que ustedes sepan qué enfermedades tenemos que ver y qué es lo que tenemos que ver, para que ustedes vayan revisando y vayan teniendo un poquito más de información. Un segundo, se me está acabando la pila. Y todo lo de las prácticas tenemos que calendarizarlo también porque, como les comentaba, nos dijeron que teníamos tres semanas de prácticas y entonces con eso ver, y un examen final práctico, pues tendríamos que tener la suficiente cantidad de animales, la suficiente cantidad de prácticas como para realizar una buena disección del corazón, una buena disección del hígado, de los intestinos, del riñón y todo eso, pero siempre y cuando se permita, y si no, pues solamente descripción de algunos casos. Por ejemplo, el semestre pasado, pues intentó revisar, hacer las disecciones, pero les digo, nos dieron puros animalitos que son bonitos y todo, pero no nos ayudaron mucho. No, serían 3 semanas de prácticas. La verdad no sé cómo, no me han especificado si son 3 semanas y todos los días vamos a tener práctica. Eso no me lo han dicho, o solamente una vez por semana. Esas son de las dudas que tengo. Y esas son de las dudas que hay que preguntarles a las personas que nos van a ayudar, que ellas se encarguen de decirnos cómo va a estar lo de las prácticas. ¿Sí, Elizabeth y Pau? ¿Les encargamos? Sí, doctor. Entonces, para que nos vayan ya ir indicando cómo las prácticas, qué está pensando Mireia y Loari, a ver qué es lo que han... Sí, doc, de hecho nos dijeron que una vez que hayan sido altas y bajas, ya iban a comentar esa situación. Entonces creo que hay que esperar. Bueno, entonces vamos a esperar un poquito a lo de altas y bajas y ver qué es lo que nos dicen la jefa del departamento y la coordinadora de esta situación. Entonces aquí hay una nota, dice, en caso que la situación sanitaria permita y de poder contar con cadáveres, porque esa es la otra situación, y o con órganos animales, se llevarán a cabo 3 sesiones prácticas de necropsias. Pero 3 sesiones.
para las cuales los alumnos deberán contar con material que se lista a continuación. La logística será confirmada por cada profesora o profesor, es lo que les comentaba. Sigues bajando las... la escala de calificación, ya, por ejemplo, la extensión será criterio del profesor, o sea, yo voy a decidir si con 6, para mí es más que suficiente para que ustedes acrediten el semestre, con calificación de 6, pero no de 5.9, tiene que ser de 6 hacia arriba. Los exámenes finales A y B serán en las fechas establecidas por la dirección, por la Secretaría Escolar. ¿Sí? Ahí ellos son los que nos establecen las fechas de los exámenes y los lugares. Y una vez inscritos en un grupo no podrán cambiarse del mismo. Es decir, una vez que pasen las altas y bajas y deciden quedarse en este grupo, pues ahora sí, como dicen por ahí, ya se amolaron porque ya no se van a poder cambiar. ¿Sí? Ya no se pueden cambiar de grupo, ya no. Aunque puede haber alguna situación que por alguna situación irregular ustedes pidan permiso con alguien, con algún profesor y tomen la materia y ya ellos me pasan su calificación. No sé, yo espero que haya más prácticas, porque 3 prácticas no sirven de nada. La verdad. Para el material necesario, es bata overall, mandil y botas Yule, guantes de plástico, cuchillo tipo carnicero, tijeras de punta roma, pinzas de disección. Y algo interesante o importante es que al terminar las prácticas de necropsias deberán de ser, deberán dejar limpios los lugares donde trabajaron, ¿verdad? Y depositar los cadáveres donde se designe, es decir, puede ser en el refrigerador o en unas tinas muy grandes donde se ponen ahí, pero sí hay que lavar perfectamente el material. Ahora, los programas se encuentran en la página de la FMZ UNAM, en el plan de estudios 2006, en quinto y sexto semestre, que en este caso sería el sexto semestre. Entonces, esa es la situación con la que tendríamos que estar trabajando en este caso. ¿Qué más hay, Elizabeth, aquí con respecto a los lineamientos? Creo que esto es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Entonces ahora nos pasa lo de las fechas de exámenes y eso. Sí, un segundo. Gracias. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Anécdota? ¿Cuento que nos quieran contar? ¿Chiste? Todo bien. Todo bien, doctor. De los porcentajes de los exámenes, pues ya ven que siempre hemos dicho que los exámenes departamentales, pues les digo, los voy a considerar a ver cuánto, pero los exámenes parciales para mí son más importantes y eso casi tienen dependiendo, pero puede ser entre un 75 y un 80%. Y ya lo demás corresponde a los trabajos, exámenes departamentales. Ya dependerá de cómo lo vayamos viendo. Entonces, tenemos que el sistema cardiovascular, tenemos 16 horas, del 8 al 22 de febrero, el aparato respiratorio, del 23 al 11 de marzo, aparato digestivo, que es el que dura más tiempo, del 14 de marzo al 1 de abril, y ahí viene el segundo departamental, o sea, terminando el aparato respiratorio, inmediatamente viene el primer departamental, terminando aparato digestivo, viene el segundo examen departamental,
Nada más que aquí hay que recordar que los exámenes departamentales generalmente son acumulativos. ¿Sí? Son acumulativos. Después viene el aparato urinario y reproductor. Y cuando terminemos reproductor tendremos el tercer examen departamental. Y luego viene vamos a ver, piel, sistema nervioso y musculoesquelético, que viene el cuarto examen departamental y que es el 4 de junio. 4 de junio, el 21 de mayo y el 4 de junio es el cuarto examen departamental. Entonces, el cuarto examen departamental prácticamente es un examen final, como en patología general. En patología general, si recuerdan, el último examen, pues era ya todas las unidades prácticamente. Y luego viene el día del inicio de clases. Para muchos fue el día 8, es decir, el día de ayer. Empezaron. Las clases terminan el 4 de junio. Ese mismo día estarán terminando el examen departamental. Aquí nos vamos a tratar de ir un poquito más rápido y antes de que llegue el 4 de junio nosotros ya hayamos terminado clases y tengamos el tiempo suficiente para porque vean, del 6 al 11 de junio tenemos exámenes vuelta A y vuelta B. Prácticamente terminando las clases empiezan los exámenes finales y no nos dan ni unos días para poder tener todas las calificaciones. Entonces, para mí es importante que tengamos todo antes para que quien quiere esa vuelta o tenga que ir por necesidad. Pero puedan presentar el examen vuelta A o vuelta B, pero sin mayor complicación. Los exámenes departamentales serán en sábado. No sé si estén marcados en sábado. Sí, todos caen sábado, profe. ¿Todos caen en sábado? Pues entonces sí van a ser en sábado. Lo que pasa es que yo creo que están considerando hacerlos en la sala en las salas de cómputo. Entonces se van a hacer el sábado en las salas de cómputo, considerando que todo el mundo pueda venir, porque yo no sé entonces si tuviéramos una situación de que no nos permiten con aforos mínimos, pues entonces del 50% y eso, pues como que no se va a aplicar esto. Sobre todo porque los grupos de patología sistémica, si ya se han dado cuenta, están prácticamente saturados a 58 alumnos. Entonces creo que por ahí hay una excepción de algún grupo o dos grupos donde no se llenan con los 58, pero esa es la situación. ¿Qué más hay aquí con respecto a las clases? Pues todo eso vamos a ver si todo tiene que ser el 21 de mayo, porque nosotros también podemos modificarlo en algún momento y decir nosotros queremos hacer el examen departamental en otra fecha, siempre y cuando tengamos acceso a los laboratorios de cómputo. Déjenme preguntar a ver qué es lo que tienen planeado, qué es lo que planearon, porque todo esto ya debe de estar establecido ahí en las salas de cómputo. Entonces déjenme ver, déjenme preguntar. Yo no me había percatado de que los departamentales van a ser en sábado. Pero bueno. Profe. Sí. Es que, bueno, muchos tenemos clase los sábados. Entonces, para el departamental, ¿también van a establecer un horario para cada grupo o cómo sería? Yo me imagino que sí. De hecho, por eso les comento que necesito ver cómo lo tienen contemplado, porque si ustedes tienen clases los sábados
pues no sé, tenemos que ver, porque además son en bloque, necesitamos ver qué es lo que, por eso les digo, no sé qué tienen pensado estas personas que armaron los calendarios, cómo habían. Quien trabaja para los sábados, tenemos que ver la forma de cambiar o de ver la forma de que a ustedes no les perjudique que esta situación de los sábados. Yo sé que la gran mayoría o muchos de ustedes trabajan los sábados o tienen otras actividades, por ejemplo, las clases, etcétera. Entonces, pues lo que hay que ver es, por eso les digo que muchos de los departamentales, si están muy fuera de contexto de lo que nosotros o de lo que yo en particularmente hago, pues o sea, a lo mejor ni los considero. El que pueda venir a hacerlos, que los venga a hacer, y el que no, no. O se los haré en otro día, bajo otra condición, y no en el día que nos estén. Para eso tiene uno cierta libertad. Entonces, porque eso yo no sé si ellos ya los tenían contemplados o no los tienen contemplados. La verdad es que desconozco mucho de lo que está haciendo parte de la administración aquí, que se esfuerzan por hacer las cosas, pero como que luego se les pasa muchas otras. Entonces, ¿aquí hay alguna otra duda, comentario con respecto a esto? ¿Dudas, comentarios? Creo que no. No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces, pues si no hay más comentarios, más cosas, les vuelvo a dar la bienvenida al grupo. Espero que todo vaya marchando en forma adecuada, que todo vaya muy bien y que cualquier duda o comentario, pues ya saben, les mandé la información a través de mi correo, que es el correo institucional, donde ustedes pueden mandar mensajes, pueden hacerlo también, y que es lo más recurrente para no estar mezclando muchas cosas. En el correo, pues está la página directa que tengo con ustedes, en específico en la de Facebook. Y entonces, bajo esta condición, podemos tener toda la información. La otra cosa, pues es que también, pues las clases que vamos a tener, ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran, las dudas que ustedes consideren, y entonces, y lo pueden hacer conmigo directamente, con Paula o con Elizabeth. Entonces, para que cualquier duda que yo no les pueda resolver, ellas nos puedan ayudar, y sobre todo para que no exista, todo se aclare y no vaya a haber dudas al final. La otra cosa que también les voy a pedir es que si tienen algún problema en específico, porque como bien dicen, trabajan los sábados, no pueden hacer el examen, cualquier cosa así en específico, o en esos casos tan difíciles que tenemos luego familiares enfermos y no pueden estar en clases, podemos hacer algunas concesiones o algunas cosas para ayudarles. Pero lo que sí no se vale es que el último día de clases vengan y me digan, es que no pude asistir a clases porque mi hermanito, porque mi mamá, mi papá, mi abuelita se enfermó y estuvo enferma, y entonces pues ya el último día pues ya no podemos hacer nada, sino más bien desde con anticipación. Si bien sé que pueden ocurrir cosas al final, pero no durante todo el semestre. O sea, lo que tengan que aclarar, ya sea fuera de clases, etcétera, etcétera, con mucho gusto los escucho, con mucho gusto les apoyo, pero sí que sean honestos y que me digan desde un principio, vamos a tener, o tengo esta dificultad, tengo este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Y entonces buscamos una alternativa para que ustedes continúen en forma adecuada con las clases y no tengan mayor problema. ¿Sí?
Entonces, porque eso de que al final me vienen y me dicen, no, ya no tiene, o sea, como que ya es una excusa final y entonces pues, como que ya no la considero mucho, pero si desde un principio me dicen, sabe que tengo problemas por esto, aquello y así, entonces pues ya vemos alternativas que les ayuden a que todos estemos en la misma sintonía y de la misma forma. ¿Les parece? Entonces, si tienen algo, ya sea aquí a través del chat, a través del micrófono, lo que ustedes desean, me lo hacen saber y con gusto lo podemos resolver en forma particular y sin mayor problema. Entonces, y pues también la otra situación es que tenemos que echarle ganas, porque yo no sé cómo sigue la situación esta del paro en la facultad, que no sé si ya se resolvió, si no se ha resuelto, si qué es lo que vayan a decidir y luego nos vayan a tomar otra vez la facultad y entonces sí, ya nos amolamos. Entonces yo no quiero que nos pase esto y ustedes recordarán que el semestre pasado pues nos apuramos y ya teníamos todo prácticamente listo para no, si venía un paro o cualquier cosa, nosotros ya habíamos terminado el semestre y con tiempo y en forma y todo esto. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario que deseen hacer, algo, algún comentario, algo que tengan que... No, doctor. Nada. Seguros, seguras. Perfecto. Entonces, ¿les parece? Vamos a comenzar con el maravilloso mundo de la patología. Y entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que esperan ver en la patología sistémica o patología? Antes era especial, ahora es patología sistémica. ¿Qué es lo que esperan o qué es lo que vamos a ver en esta patología y que la hace diferente a la patología general? ¿Qué es lo que qué es lo que esperan o qué es lo que esperamos ver en esta materia? Se podría decir que vamos a ver específicamente en cada sistema, ya sea el corazón, bueno, el cardiovascular, el respiratorio, el intestinal, sus diferentes pues patologías que presentan. Ajá, lo vamos entonces a ver sistema, ¿verdad? Cómo afecta cada sistema en alguna enfermedad particular y luego cómo se relaciona con los demás órganos y sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, cómo es que afecta, qué órganos afecta, cómo se afecta principalmente el corazón y las demás estructuras relacionadas con el sistema cardiovascular y luego cómo afecta en cierto sentido a las demás. Pero aquí ya no vamos a ver, pues ya lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, la congestión, la hiperemia, cómo se da en cada uno de los casos, sino ya vamos a ver también algunas de las alteraciones que se presentan en forma particular en cada órgano y tejido. Entonces, déjenme, vamos a compartir pantalla, déjenme buscar, denme un minutito para buscar la presentación de cardiovascular para poder tener la clase. Déjenme aquí. Un segundo.
¿Ya están en la pantalla? ¿Están viendo? Compartí. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a empezar y aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Donde tenemos nuestro corazón, ¿verdad? Y los grandes vasos sanguíneos, ¿verdad? Que son los que se van a encargar de distribuir toda la sangre al sistema para que pueda recibir las cosas que está enviando el corazón. Ahora la primera pregunta, ¿cómo está? ¿Cuáles son los elementos del aparato cardiovascular? ¿Cuáles son los elementos que constituyen el aparato cardiovascular? ¿Cuáles son? El corazón. El primero de ellos es el corazón, ¿verdad? Es uno de los principales órganos. ¿Y cómo podemos definir el corazón? ¿Cómo definirían el corazón? Entonces, el sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que a su vez está dividido en 4 porciones, ¿verdad? En la región de los atrios y la región de los ventrículos. Y en los atrios hay 2 estructuras que le ayudan y que son las aurículas, ¿verdad? Las orejuelas. Y el corazón entonces es una bomba fibromuscular, ¿verdad? O muscular que va a permitir, ¿verdad? Sacar toda la sangre, ¿verdad? Hacia todo el organismo y también evitando que la sangre en el sistema venoso se quede estancada. Entonces, es parte de la ley de Frank-Starling. Entonces, el corazón es una bomba que está al vacío y que lo que va a hacer es expulsar toda la sangre que tiene en su contenido, evitando también que la sangre se quede en el sistema venoso. Entonces, aparte del corazón, también tenemos los grandes vasos, tanto los arteriales como los venosos, ¿verdad? Como parte del aparato circulatorio. ¿Qué otra cosa le hace falta? ¿Qué otra cosa requiere este sistema para que funcione adecuadamente? ¿Qué otras estructuras? Las válvulas,
¿verdad? Que sabemos que son 4 válvulas, 2 semilunares y 2 atrioventriculares. ¿Qué más? Tiene sus válvulas, muy bien. Sangre, ¿verdad? También es muy importante. ¿De qué sirve tener todo esto si no tenemos sangre? Entonces también es dentro de las válvulas, ¿verdad? Tenemos las cuerdas tendinosas que van a permitir que las válvulas estén funcionando, abriendo y cerrando adecuadamente. Y estas cuerdas tendinosas generalmente están adheridas ¿a qué? A los músculos papilares. Van a quedar sobre los músculos papilares. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué otra cosa constituye el sistema cardiovascular para que funcione adecuadamente? ¿Qué otra estructura? Los capilares, ¿sí? Que es donde realmente se da a este nivel en la red capilar, se da el intercambio gaseoso, ¿verdad? El intercambio de nutrientes por también los desechos como parte del metabolismo de toda esta situación. ¿Qué más? También podría ser la inervación para poder justamente bombear la sangre con los nodos. Exactamente. Entonces, aquí también tenemos que en el corazón, pues existen diferentes estructuras, ¿verdad? Que le van a permitir al corazón, ¿verdad? Llevar a cabo su función y entonces en este caso tiene una inervación intrínseca, ¿verdad? Y también tiene una inervación extrínseca que está dada por el simpático y el parasimpático, ¿verdad? El simpático y el parasimpático, y también tiene su propia inervación, donde tenemos los nodos sinoauriculares y las ramas de Purkinje y las de His, ¿verdad? Las de His y las ramas de Purkinje, que son las que van a modular el trabajo del corazón, ¿verdad? ¿Qué otros elementos nos hacen falta? Entonces ya tenemos el corazón, los grandes vasos arteriales y venosos, los capilares, la inervación. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? También consta el corazón de una serosa para que favorezca su lubricación, ¿no? Ajá, entonces el corazón, una de las cosas interesantes es que está cubierto por una serosa que le llamamos ¿cómo? Pericardio. Pericardio. El pericardio, muy bien. Entonces, el pericardio es una serosa que está revestida por un mesotelio, y ese mesotelio, ustedes recordarán, como buenos mesotelios, producen cierta cantidad de líquido. ¿Y para qué produce ese líquido? Ayuda a lubricar ay, se me fue, al órgano, al parénquima. Ajá, va a ayudar a que las superficies, ¿verdad?, no estén en un roce continuo. Imagínense que si nosotros nos frotamos las manos, ¿qué sucede? A ver, frótense las manos. ¿Ya se las frotaron? Sí, ¿Y qué pasó? se calienta. Se calientan. Ahora imagínense que estuvieran todos los días frotándose las manos, ¿qué les sucedería? Pues se desprendería la epidermis, ¿no? Se desprendería toda la epidermis por el roce constante. Ahora imagínense el corazón que está
está todos los días y en cada momento se está distendiendo y contrayendo y distendiéndose. Entonces eso provocaría que tuviera un roce constante sin excitar con los pulmones o con otras superficies, y entonces provocaría una erosión sobre las superficies. Y entonces este líquido pericárdico es lo que ayuda a lubricar para que el roce no sea dañino, para que no se esté provocando un roce que provoque el daño con el epicardio, ¿verdad? El epicardio. Entonces, si el corazón tiene un epicardio, ¿qué más tiene? Miocardio. Un tuyocardio, muy bien. ¿Qué más? También el endocardio. Y el endocardio, muy bien. Entonces, si vemos, el corazón tiene 3 o varias capas. Una externa, que es el pericardio, después un espacio virtual con un poco de líquido, y después viene el epicardio, el miocardio y el endocardio. ¿Y el endocardio de qué está recubierto? ¿De qué está recubierto el endocardio? ¿Alguien recuerda de qué está cubierto el endocardio? ¿Era de tejido adiposo? No, el tejido adiposo lo tenemos en el pericardio, en el epicardio, acuérdense que es donde vemos la grasa. ¿De qué está revestido el endocardio, Jennifer? Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, Jennifer Daniela Ortiz Hernández. No se preocupen, les voy a preguntar a todos. No se preocupen. ¿De qué está revestido el endocardio? ¿Qué hay en el interior aquí del corazón? ¿Qué? Hay unas cavidades, y esas cavidades están revestidas ¿de qué? No son, el endocardio es el que es el que forma como unas capas íntimas, ¿sí, no? Ajá, esa es la íntima. Y si no mal recuerdo de histología, es que es de tejido conectivo, ¿sí, no? Sí, hay un poco de tejido conectivo, pero no es lo relevante. Y son las ¿Sería la capa Ah, mucosa? perdón. No, mucosa no, porque acuérdate que no es un órgano tubular, o sea, mucosa, por ejemplo, en el aparato respiratorio, en el digestivo, no, que por endotelio. Muy bien. Simbrón, ¿ese es tu apellido? Ok, entonces, muy bien, está constituido por un endotelio. Imagínense si no estuviera recubierto por endotelio y estuviera directamente las fibras musculares, ¿qué ocurriría constantemente? ¿Quién se activaría? ¿Quién se activaría? Pues el factor 12 de la coagulación, y tendríamos mucha coagulación ahí, ¿verdad? Que si no hubiera endotelio, ¿qué es lo que sucedería? Y, por ejemplo, que eso es lo que ocurre cuando hay un daño vascular, se expone la colágena, y la colágena, cuando hay un daño vascular, se activa el factor 12 de Hagemann y nos da origen a la formación de coágulos
o bien de trombos. Entonces, por eso debe de estar cubierto por un endotelio en la parte que corresponde a la porción interna, ¿verdad? De que lo que tanto a las válvulas, a los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y cada una de las cámaras, ¿verdad? Al igual que los vasos sanguíneos, van a estar cubiertos por un endotelio. Ese endotelio es el que permite que la sangre permanezca con sus cualidades líquidas y no se solidifique en un coágulo o en un trombo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, esas son las capas del corazón. ¿Y qué tipo de músculo tienen? Porque es un músculo especial. Músculo estriado cardíaco. Ajá. Entonces es un músculo que es estriado y es cardíaco. ¿Y qué diferencia hay con el músculo estriado variedad esquelética? ¿Y qué cosas comparten en común? Que el músculo cardíaco se genera su potencial de acción de forma espontánea en sí mismo y en el esquelético necesita la, la unión neuromuscular. Ajá, muy bien. ¿Y desde el punto de vista histología? ¿O citológico? Tiene forma de pantaloncillos o de pantalones. ¿Cuántos núcleos tienen las fibras musculares? Cardíacas. Las fibras musculares cardíacas, 1. Y las fibras del músculo esquelético tienen muchos. Muy bien, y es central. Lo que comparten son las estrías, ¿verdad? Y son periféricos los núcleos, son periféricos efectivamente, Sofía. Los músculos tienen 1, es central, y el del esquelético son periféricos, ¿verdad? En cuanto a su capacidad de regeneración, ¿se pueden regenerar? No. Ninguno de los dos, ¿verdad? Pueden regenerarse parcialmente si por ejemplo, en el músculo esquelético, si se daña una parte, de ahí a partir de esa parte que no se dañó, se puede regenerar, ¿verdad? Pero no se puede entrar en fase de mitosis. Estas no entran en fase de mitosis, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuál es su inervación, cuál es más o menos cómo está constituido el corazón, por un pericardio, un epicardio, después viene un miocardio, el miocardio y después el endocardio. Y en la parte interna del corazón, 4 cavidades revestidas por endotelio y donde encontramos las válvulas, ¿verdad? Las semilunares y las atrioventriculares. Y en su interior, pues encontramos también una parte líquida que corresponde a la sangre. ¿Y qué función tiene esto? ¿Qué función tiene todo este sistema? Porque todavía nos hacen falta más estructuras que no me las han mencionado, aparte del sistema de inervación extrínseco e intrínseco. ¿Cuáles son? ¿Qué otras estructuras nos faltan? ¿Qué otras estructuras nos faltan?
Pues no solamente en el pulmón, el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso no solamente se da a nivel pulmonar. Nos falta la linfa es fundamental. Si bien está constituida por otras cosas, pero nos ayuda el sistema linfático. ¿A qué nos ayuda? Aparte de llevar a los antígenos, a los linfonodos y demás. ¿Para qué otra cosa nos ayuda el linfa? Con respecto al aparato circulatorio. Si no hubiera linfa, si no hubiera sistema linfático, ¿qué pasaría con los líquidos? Habría como una, bueno, no retención, sino que el líquido se quedaría justamente en las venas, bueno, en los vasos y se acumularía. Efectivamente, se quedaría acumulado. Y eso causaría edema, ¿verdad? Entonces estaríamos todos edematosos, imagínense, pareceríamos gelatinas todos caminando si no hubiera. Entonces el sistema linfático también es importante, ¿verdad? El sistema linfático es importante. Y entonces, ¿para qué? Para regular también la cantidad de líquidos que están presentes en el organismo. Entonces, el sistema linfático también está estrechamente relacionado con el sistema cardiovascular. Todo esto está perfectamente establecido su relación. Y entonces, parte de la función es, ¿cuál es la función principal de todo el sistema cardiovascular? Ya lo mencionaron. Es permitir el intercambio gaseoso. Es decir, lograr ingresar al nutriente más importante. ¿Cuál es uno de los nutrientes más importantes? ¿Cuál es el nutriente más importante de todos? ¿Cuál es el nutriente más importante de todos? No, no es la glucosa, no. No, mal, la glucosa no lo es. El oxígeno es el nutriente más importante. ¿Cuánto tiempo pueden vivir sin oxígeno? Y no quedar como vegetales. Pues nada, porque entraríamos en hipoxia y ya después ahí pues ya morimos. Pero ¿cuánto tiempo más o menos aguantamos? Como de 1 a 2 minutos más o menos. 1 a 2, más bien 3. Y por ejemplo, los atletas muy bien entrenados, así de esos que son casi superhombres, 5 minutos. Y ya estamos hablando de excepcionales, gente excepcional en ejercicio, pero lo máximo son 3 minutos. Y si no, se viene la muerte cerebral y quedamos como vegetales. ¿Y cuánto tiempo podemos vivir sin tomar agua? Como 3 días más o menos, ¿no? Más o menos 3 días. No, ya una semana, pues ya estamos prácticamente goodbye, más o menos 3 días. Y también sí habrá personas que quizás aguanten una semana en condiciones, pero pues ya más bien a punto de... ¿Y cuánto tiempo podemos vivir sin consumir alimentos? Meses no. Semanas sí. 3 semanas.
un mes y dependiendo de las condiciones en que nos encontramos. Entonces vean cómo el nutriente, uno de los nutrientes más importantes es el oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir, ¿verdad? Entonces vean, ¿por qué? Porque tenemos diferentes fuentes, pero la fuente que es el oxígeno, pues es ambiental. De ahí sí no podemos obtenerla de otra forma más que del ambiente y por lo tanto es uno de los nutrientes más importantes. Entonces la función de todo este sistema es llevar el nutriente más importante a todas las células del cual está compuesto el organismo, ¿o no? Pero además también, pues sí, eventualmente también nos ayuda la distribución del agua, la distribución de las vitaminas, la distribución de los medicamentos que le ponemos al animalito, ¿verdad? Ya sea endovenosos o intramuscular o a través de otra vía, como puede ser la intraperitoneal, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos va a ayudar, es a distribuir, ¿verdad? Los elementos que van a estar circulando en sangre. Pueden ser medicamentos, pueden ser los nutrientes que se están absorbiendo, pueden ser grasas, pueden ser carbohidratos, ¿verdad? También el mismo oxígeno que va disuelto en la sangre, ¿verdad? Y por otro lado, también permite recoger todo el desecho que se genera durante todo el metabolismo celular. Y entonces una de las funciones principales es llevar los nutrientes a todo el organismo y recibir todo lo que ya el organismo no necesita para poder ser eliminados a través del riñón o a través de otras condiciones, otras situaciones que permitan eliminar todos estos compuestos que podrían ser dañinos al organismo. ¿Qué otra función tiene el sistema cardiovascular? Aparte de llevar los nutrientes, agua, etcétera, etcétera, ¿qué otra función tiene? ¿Transporte de hormonas? También sirve para transportar las hormonas, muy bien. ¿Qué otra cosa? Se podría decir que también con el aparato renal ayuda para la presión, bueno, para la regulación de la presión arterial. Ajá, es decir, va a ayudar a mantener la presión, ¿verdad? O sea, todo esto tiene que estar regulado con las presiones. También tiene que ver con la termorregulación. ¿Qué es lo que sucede si no circula adecuadamente la sangre? ¿Qué es lo que va a ocurrir con nuestro paciente? ¿Se va a qué? Pues se va a ver o se va a sentir frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le está circulando la sangre. Entonces la sangre con su movimiento genera calor, ¿verdad? Y ese calor se disipa a través de la sudoración, ¿verdad? O bien se retiene el calor que se está generando durante la circulación sanguínea. ¿Qué otra cosa recuerdan de la función del corazón? ¿Qué otra cosa es importante aparte de todo esto? Es que el corazón no lo encontramos aquí, no lo encontramos acá y no lo encontramos acá, ¿verdad? No encontramos el corazón en ninguno de estos sitios. Aunque a veces sentimos que cuando caminamos mucho, pareciera que tuviéramos el corazón en los dedos, ¿verdad? Que nos palpita ahí
los dedos, pero no es porque esté el corazón ahí. O en algún susto sentimos que el corazón se nos está saliendo y lo tenemos en la garganta, ¿verdad? Pero esa no es la posición normal. Entonces, ¿cuál es la ubicación normal del corazón? ¿Cómo lo pudiéramos definir? ¿Cuál es la ubicación? Entonces, porque si yo quiero auscultar a mi perrito, a mi gato, a mi chivo, y quiero auscultarle el corazón, no lo voy a buscar aquí, ¿verdad? Ni lo voy a buscar en el abdomen, ni lo voy a buscar acá, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a buscar? En la cavidad torácica. Y dentro de la cavidad torácica, ¿dónde lo encontramos? Dentro del mediastino. Dentro del mediastino. Pau, tú sí, perdón un segundo. Pau, tú sí estás como administradora del grupo. ¿En Facebook, Doc? Ajá. Sí, estoy. Hay una persona que quiere registrarse en el grupo. Me Ok, apareció. ahorita lo acepto. ¿Lo checas, porfa? Sí. Gracias, Pau. No, ¿de qué, Doc? Entonces se encuentra entre la tercera y sexta costilla. Sí, dependiendo, ¿verdad? Del tamaño del corazón, etcétera, etcétera, pero así es. Entonces, ¿pero en dónde más la encontramos? Entonces la encontramos en el mediastino, entre los pulmones, es decir, se encuentra en la parte central, y entonces le llamamos en el mediastino medio. ¿Y en qué porción la encontramos? ¿En la parte dorsal o ventral? En Ventral. la parte... ¿Eh? Perdón, Ventral. Ventral, entonces está en el mediastino medio ventral, ¿verdad? Ligeramente desplazado al lado izquierdo. Entonces el corazón se encuentra en el mediastino medio ventral, ligeramente desplazado al lado izquierdo. Entonces podríamos tener posiciones anómalas si lo encontramos del lado derecho o muy recargado al lado izquierdo, porque esa tampoco es su posición. Entonces, normalmente encontramos el corazón en el mediastino medio ventral, ligeramente desplazado del lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces, y a través del corazón, pues, emergen y llegan 4 grandes vasos sanguíneos. Uno de ellos son las venas cavas, ¿verdad? Craneal y caudal. Y sale la aorta, ¿verdad? Con todas sus ramificaciones, las brachiocefálicas, etcétera, etcétera. Y todo ello es lo que nos lleva al proceso de la circulación sanguínea. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Yo sí tengo una pregunta, profe, pero bueno, es relacionado con el corazón. ¿Puede Ajá. haber en los animales los casos de situs inversus? Sí, ¿Y eso se consideraría como una patología, o sea, no, bueno, no mala o afectaría al animal? Porque yo conozco personas que tienen situs inversus y están como si nada. sí, igual en los animales, no siempre hay. El problema es cuando ya empieza a haber, sobre todo, que se afecten otros órganos y eso ya trae complicaciones. Pero generalmente no hay grandes problemáticas. Ah, ok. Gracias, ¿Sí? profe. Sí, De gracias. nada.
Entonces, ninguna duda ahorita. Entonces ya sabemos cómo está constituido el corazón por las diferentes capas, su ubicación, los grandes vasos que también están revestidos por endotelio, la sangre, la linfa, la... Aquí, ¿cuál habíamos dicho que era el sistema que inerva en forma extrínseca al corazón? Es el simpático y el parasimpático. Y del parasimpático, ¿cuál es el importante? ¿Cuál es la rama del parasimpático? ¿El nervio vago? El nervio vago. Muy bien, muy bien. Entonces, el nervio vago es uno de los más importantes y los que hay que estar cuidando cuando se somete a los animalitos en cirugía por varias razones, ¿verdad? Hay que proteger del nervio vago al corazón para que no nos produzca una bradicardia y finalmente un paro cardíaco. Entonces, pues ya hemos visto que entonces el corazón, ¿verdad? También, ya con toda la información que me han dado. Entonces, el corazón, pues lo podemos dividir en dos grandes estructuras, ¿verdad? Para poder entenderlo desde un punto de vista fisiológico. El corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿verdad? El corazón derecho y corazón izquierdo para poderlo establecer. Sin embargo, sabemos que todo esto es que es un circuito, ¿verdad? Es un circuito cerrado y que funciona particularmente porque todo esto se encuentra dentro de un sistema que es un sistema con una presión, ¿verdad? Tiene un sistema. El funcionamiento también depende de los músculos. ¿Cuáles son los músculos que facilitan no solamente la respiración, sino también el funcionamiento cardíaco? Entonces, el diafragma y los intercostales, al igual que en el pulmón, exactamente funcionan de una forma importante. En este caso, los músculos que ayudan a todo esto. Entonces, tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo. Y ya tenemos entonces su ubicación, los elementos y la función principal que tiene Y entonces ahora lo que vamos a entrar, ya conociendo en términos muy generales lo que es la anatomía del corazón, pues tenemos que llegar a algo que es el corazón. Entonces le llamamos que es un corazón que normalmente ¿qué tiene? Una suficiencia cardíaca. ¿Y qué le llamaríamos como suficiencia o capacidad cardíaca? ¿O qué le llamamos como gasto cardíaco? ¿Cuándo llamamos a un corazón que es suficiente? Cuando es capaz de realizar todas sus funciones de manera adecuada. Exactamente, es decir, cuando es capaz de llevar todos los elementos, básicamente en la sangre, y en la sangre van disueltos todo lo que tenga que ver con el funcionamiento adecuado. Y entonces, cuando hablaremos de, le agregaremos la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo hablaremos de insuficiencia cardíaca?
Cuando el corazón no está teniendo la capacidad de llevar todas sus funciones correctamente. Efectivamente, entonces hablamos de una incapacidad del corazón para llevar a cabo sus funciones. Es decir, cuando el corazón empieza a fallar, ¿verdad? Cuando ya el corazón nos empieza a fallar. Y entonces, yo sé que ustedes, aunque no han llevado ya, pero ya llevaron patología general, si me pudieran decir algunas cosas que no se implique que el corazón deje de funcionar. Normalmente, para que un corazón caiga en insuficiencia cardíaca, ¿qué tiene que agotar? ¿Qué se tendría que agotar? ¿Qué se tendría que agotar para que el corazón caiga en insuficiencia? ¿Qué va a echar a andar? ¿Será de energía? No, bueno, pues sí, ¿verdad? Los mecanismos de... ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Sí, Entonces, tendría que agotarse los mecanismos de homeostasis. El choque es algo especial y que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca. El choque es un síndrome. Entonces, sí, bien. Entonces, para que el corazón caiga en insuficiencia cardíaca, requiere que agotar los mecanismos de homeostasis. Por ejemplo, ¿qué mecanismos de homeostasis recuerdan que ayudan a que el corazón se mantenga en forma adecuada? ¿Qué es lo que hace? Y que tiene que ver en gran parte con lo del choque, que es lo que evita que caiga en choque el corazón o que sufra de falla cardíaca. ¿Un arterial que controle dentro de rangos adecuados? No oí nada, está muy bajito tu volumen. Y yo de por sí ya estoy medio. ¿Me escucha mejor? Un poquito mejor. Mencionaba que puede ser la presión arterial, o sea, que se mantenga entre los rangos adecuados. Ajá, ¿y cómo incrementas la presión arterial? Pues, por ejemplo, a través de el complejo, bueno, el sistema renina angiotensina aldosterona, donde cuando se empieza pues, a retener agua, justo para no perder líquidos. Entonces es la retención de, todo ello nos lleva a la retención de qué mineral? Sodio. Agua. Y agua, Sí, agua. ¿no? Pues la Sí. retención de sodio y agua, ¿verdad? ¿Qué otro mecanismo ustedes recuerdan? A ver si ahorita yo, por ejemplo, les digo, levántense y pónganse a correr. ¿Qué va a suceder? Les va a hacer falta oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? Va a empezar a bombear más sangre, Ajá, ¿y cómo lo hace? pues por ¿Qué es lo medio por medio de las inervaciones de tanto intrínseca como extrínseca, y eso hará Ajá, que pues primero pues tendría que haber una inspiraciones más profundas, ¿no? Para que haya más entrada de pues del oxígeno, y eso ajá. hace que pues haya más el intercambio de los gases, y por lo tanto el corazón tiene que bombear más fuerte la sangre, y también la estimulación de los nervios hace que las contracciones del músculo pues sean más fuertes para que la sangre llegue más rápido a los diferentes tejidos, principalmente pues a los músculos. ¿Y cómo le llamamos a eso? Ay,
no me acuerdo. Taquicardia. Ah, sí, taquicardia. Sí, entonces el corazón lo que hace, pues lo primero que va a hacer es decir, bueno, si necesitas más oxígeno, entonces voy a incrementar mi frecuencia, ¿verdad? Y entonces el corazón se nos agita, como cuando vemos por ahí a alguien, ¿verdad? Que nos gusta y entonces el corazón se empieza a agitar, o cuando vamos corriendo, ¿verdad? Porque se nos olvidó traer lo que nos pidió nuestra mamá, ¿verdad? Que nos mandó a las tortillas y no fuimos rápido y ya tenemos que ir corriendo, entonces se nos acelera el corazón. Entonces uno de los mecanismos pues es, lo primero pues es la taquicardia, ¿verdad? La taquicardia, ¿para qué? Para que el corazón trate de llevar la sangre a todo el sistema y entonces mejorar en muchos sentidos. También la otra, el mecanismo pues, es retener los líquidos. ¿Para qué? Para que, dependiendo de la causa, se incremente la presión sanguínea y favorezca o se mejore esta calidad de la función cardíaca y entonces pues siga manteniendo su función del corazón. Entonces, todos estos son mecanismos de homeostasis que va a emplear el organismo y en tratando de que el corazón no caiga en una insuficiencia cardíaca. Entonces, ya una vez que se desaparecen los mecanismos de homeostasis, entonces ya vamos a tener diferentes consecuencias y la consecuencia más importante es una insuficiencia cardíaca. Es decir, el corazón nos va a empezar a fallar. Y entonces, dentro de las fallas o causas que nos provocan daño al corazón, ¿cuáles me ayudan a decirme algunas causas de falla del corazón? Para irlas enlistando. Podría ser algún defecto congénito. Efectos. Más. Nutricional. Ajá, la nutricional. La presencia de parásitos. Perdón, nutricional. Nutricionales. No, si me equivoco por... Ahorita ya se me los dedos entre las parásitos. Más. Ahora voy a poner enfermedad parasitaria, trastornos degenerativos. Infecciosa. Más. Las cosas nos pueden hacer daño al corazón. ¿Qué otras cosas? Entonces aquí nos están escribiendo aquí, perdón, en la formación de trombos murales. También puede ser presencia de neoplasias. Las neoplasias. Aquí puede haber insuficiencias valvulares. ¿Qué más? Trombos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas nos pueden llevar a que el corazón no funcione adecuadamente? Infartos. Infartos. Arritmias.
Tiene que ver con problemas en los hemorragias, ¿verdad? También las hemorragias. También puede ser una hipertrofia o una dilatación en el miocardio. La dilatación, hipertrofia. Muchas de ellas son consecuencia de problemas más que causas de. ¿Sí? Hay que considerarlo, que muchos de estos problemas nos llevan a que el corazón va a tratar de mejorar su funcionamiento a través de dilatación e hipertrofia para mejorar su funcionalidad. Y también puede ser consecuencia de todo esto, todos estos problemas. ¿Qué otras causas nos pueden provocar daño? Dice, tengo 3 mensajes nuevos, vamos a ver. En la edad del animal, pues ya nos falla todo, ¿no? Con la edad. La edad del animal, la geriatría, el uso de algunos, las anestesias, ¿verdad? De algunos fármacos nos van a provocar daño. ¿Y qué creen? Venenos, claro, tóxicos, toxinas, venenos. Sepsis, ¿qué es la sepsis? Las infecciones, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que ya son menos de 1 minuto para las 9 de la mañana y yo sé que ustedes quizás tengan clases. Y como no me gusta interferir con sus otras materias, pues nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Les agradezco mucho. Recuerden, mañana tenemos la foto para que todos salgamos bien y bonitos, sino como les voy a mandar una foto de cómo nos vemos cuando hay cuando sabemos que vamos a abrir la cámara de nuestro sistema. ¿Sale? Que tengan un muy bonito día. Muchas gracias por su participación y por estar aquí. Gracias, nos vemos mañana. Que tengan un bonito día. Feliz día. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, buen día.